Ahora sí. Ya, entonces, buenos días, profesoras, profesor Julio. Como comentábamos, esta es nuestra reunión de revisión de las nuclearizaciones de la unidad número 3 en relación a nuestro sello inclusivo. Vamos a hacer la revisión de la nuclearización de lenguaje, matemática, la de cuarto básico, educación física, y en relación, viendo el tiempo que nos queda, abordamos lo que es historia y ciencias naturales. ¿Ya? Bernardita. Ya, voy a proyectar. Tengo una duda antes que comience la Berni. ¿La Margarita no tiene que estar acá también? Sí, No, estar en la reunión de... pero ella estaba en el correo, debería estar acá, decía. Julio y ¿Sí? Margarita. Sí, A ver, voy a confirmar. menos mal, te acordaste, Julio. Bien, Julio. Te extrañábamos, Julio, te extrañábamos. Respondió el correo, Caro, del tuyo de su... Ah, ya, es que no viste el correo. Ah, tienes que mandárselo, sí. ¿Te manda el link? Pero mándenselo por correo porque se complica por WhatsApp web. Si quiere yo se lo mando al correo porque yo me lo mandé a mi propio correo. Entonces lo reenvío el link nomás. Súper. Súper, súper. Chiquillos, les deseo mañana un lindo día, por si acaso, ya que no los voy a ver a lo mejor. Muchas gracias, profe. Gracias. Enviado a la Margarita su correo institucional, por si acaso. Sí, yo hablé con ella y tenía ahí una confusión, así que le corregí la información, me dijo que me iba a avisar. Ya. Ya, para que comencemos nomás y no hacemos. Ya, aquí va entonces. La nuclearización del lenguaje, unidad 3. ¿Cuál es el propósito de la unidad? Está enfocada en los estudiantes adquieran habilidades de lectura, escritura y comunicación oral para desarrollar una investigación. Para lograr lo anterior, se propone la lectura de una gran cantidad y variedad de textos en clase, de manera que los alumnos amplíen sus conocimientos y puedan expresarse mejor a partir de lo que saben. Se incorporan además estrategias de comprensión lectoras que se pueden utilizar para la lectura de textos durante la recopilación de información. Se espera que apliquen el proceso de escritura para redactar artículos en los que comuniquen algún tema de interés aprendido durante la unidad. Se espera que desarrollen sus habilidades de comunicación oral por medio de las exposiciones formales en las que den a conocer sus investigaciones. Es decir, aquí como el foco principal es la investigación. En esto se centra la unidad 3 de lenguaje y el paso va en que obviamente los estudiantes lean textos de tipo investigación y sobre esto después logren ellos redactar, es decir, pasar por el proceso de escritura, un artículo informativo o de investigación, y para luego después pasar por continuar con el tercer eje, que es comunicación oral, es decir, comunicar en este caso la investigación que ellos escriban, elaboren. El proceso o la unificación de los objetivos lo hicimos primeramente basándonos en los 3 grandes ejes, lectura, escritura y comunicación oral, y también trabajamos con los subejes, ¿ya? Lectura abarca estos 4 subejes, que es la comprensión lectora, hábitos de lectura, investigación y vocabulario. En lo que es escritura, la escritura libre, escritura guiada, proceso de escritura, manejo de la lengua. Y comunicación oral, la comprensión oral, interacción y expresión oral. Para que quede como con mayor entendimiento, una cosa así, abordamos con los subejes, cosa que también se muestra en el currículum en línea. Ya. La primera nuclearización lo trabajamos con el OA1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en amarillo se ven, nosotros ya destacamos las habilidades y sobre la misma en verde también fuimos haciendo el proceso de destacar los contenidos. ¿Cómo nos quedó esta nuclearización? Leer y comprender textos literarios y no literarios aplicando estrategias de comprensión y profundización lectora
que se pueden utilizar para la lectura de textos que les permita a los estudiantes conocer el significado de palabras nuevas, informarse, reflexionar e investigar sobre problemáticas de su entorno, y de esta manera promover una cultura que respete, conozca y valore la diversidad existente en la comunidad en la que él se encuentra, en este caso en la que el niño se encuentra. Y aquí en este apartado, en esta columna, se ven todos los, entre paréntesis, todos los conceptos llaman estrategia, a qué se refiere texto literario, no literario, como lo hicimos la nuclearización pasada. Esta es la primera nuclearización. No sé aquí si en algún momento nosotros conversábamos con Carolina, ponerle, porque como se trata gran parte lo que es como leer textos de investigación, colocar aquí que se requiere o se solicita que ellos lean textos que les permitan a los estudiantes conocer el significado de palabras nuevas, pero apuntar textos de este tipo o no. Sí, o así se queda bien. pero yo creo que se entiende igual. Por Ya. ejemplo, en esa parte donde pone usted como el significado de palabras nuevas, informarse, reflexionar e investigar, ya ahí como está la referencia y la orientación que se le da al tipo de lectura. Ahora, ahí es donde, por ejemplo, se señala como sobre problemáticas de su entorno, a lo mejor como para poder lograr un vínculo más explícito con el sello, como especificar que esas problemáticas tienen que ver con la inclusión o la diversidad cultural. ¿Me entiendes? Como para que el concepto de problemática del entorno sea algo que esté más orientado al sello. No sé si se me entiende lo que estoy diciendo. Porque, por ejemplo, mi pregunta es como, ¿qué problemáticas del entorno se podrían abordar a través de esta orientación de los aprendizajes? Aquí entonces tú dices que especificar algo relacionado con el sello, ¿cierto? Claro, exacto. Y como estamos abordando lo que es el sello, lo que estamos viendo es la inclusión, la diversidad, la valoración de los derechos humanos, en fin, como que a lo mejor sean esas problemáticas las que estén situadas dentro de esa definición. Ya. Lo voy a dejar aquí para después arreglar, ya. Súper. Ahí las problemáticas entonces van a ir asociadas al sello. Claro, porque es como el vínculo es lo que nos permite darle la bajada al sello. Y como que, por ejemplo, si me puedes nombrar alguna. Yo creo que tiene que ver como el tema de la convivencia dentro del aula, por ejemplo, como respetar la diversidad, las diferencias, como la diversidad cultural. Eso, como retomando lo que nos hablaban en el taller. Claro. Esta diversidad, por ejemplo, de que hayan estudiantes de otras nacionalidades, nosotros mismos como profes con nuestros propios estudiantes. Ya. Entonces, como está ahí el concepto problemática, que esas problemáticas sean las que nosotros vemos desde esa perspectiva. Ya. Vocales. Se entendió. Sí. No, y además que, por el comentario aparte, es que me gustó mucho, yo creo que está muy claro esto como de las estrategias y los aprendizajes que están ahí señalados. Entonces, como esta columna que ustedes pusieron a la derecha, ayuda harto también como para reordenar ahí el propósito de los aprendizajes. Así que, bien. Ya. Súper. Siguiente nuclearización. Hábitos de lectura. Subeje hábitos de lectura. Que unimos el 7 y el 8. Desarrollar hábitos de lectura para fomentar el gusto por la lectura en diferentes contextos de aprendizaje, para valorar la diversidad existente de la comunidad educativa. Esto en realidad, por ejemplo, el 8, el que siempre dejábamos en rojo porque es el que asistir a la biblioteca, pero al unirlo con el 7 ya no lo dejamos encasillado solo en asistir a la biblioteca, sino que leer lo que... El hecho es fomentar nomás la lectura. Claro, ahí tengo un comentario. Por ejemplo, el 8 que tiene que ver más bien como con una actividad, más que con un aprendizaje, que es ir a la biblioteca. Sí. Yo creo que ahí a lo mejor se podría intencionar que el que vayan a la biblioteca los niños esté vinculado sí o sí al desarrollo de una investigación, como a buscar información sobre, ¿me entiendes? Pero en esta oportunidad entonces igual hay que nombrar el tema de la biblioteca, cosa que no lo habíamos hecho en las anteriores, que quedaba porque no estamos en ese contexto. Claro, yo creo que podría ser en el sentido de que podría ser como utilizando los recursos
presentes en biblioteca, por ejemplo, que sería como una fuente de información para el desarrollo de una investigación. Ya, pero por eso te digo, lo dejamos igual en esta oportunidad. Nombramos la biblioteca. Sí, yo creo que podríamos nombrarlo como parte de un recurso. Voy a ponerlo aquí igual que la anterior, ¿ya? Claro, y como el propósito de la unidad está orientado a la investigación, que finalmente el uso de los recursos de la biblioteca sean un insumo para el desarrollo de una investigación por parte de los niños. Y así también a lo mejor con la misma unidad intencionamos como la manera en que los niños pueden comprender lo que es la biblioteca, como un espacio de fuente de información. Biblioteca para... Ahí llegó la profesora Margarita. Profesora Margarita, disculpe los enredos. Buenos días. Hola, buenos días. Disculpen a ustedes, yo no sé qué me pasa. La verdad es que voy a tener que tomar un curso de lenguaje o de lectura. Porque leí y no sé. Ya, pero aquí No se preocupe. no sé. Ya, pero ya estás aquí. Ya. Oye, Berni, y ahí Oye, también Gonzalo, sí, por ejemplo, ahí si se pone la biblioteca porque es parte del OA, la biblioteca se pone como un recurso, ¿cierto? claro. Entonces, a lo mejor ampliarlo no solo a la biblioteca, Es que, porque en el Sí. sentido de que no van a asistir a la biblioteca, se pone porque se rescata del OA y porque si esta nuclearización se mantiene, en algún momento se va a usar la biblioteca. Entonces, a lo Claro. mejor no puntualizarlo en la biblioteca solamente, sino que o en otras fuentes que puedan entregar información para la investigación. Sí, yo creo que podríamos poner también eso. eso, por eso no saltaba, a mí por lo menos me saltaba la duda, porque todas las veces anteriores hacíamos el hincapié de que, claro, el contexto en el que estamos no se puede asistir a la biblioteca. Claro. Ah, no, porque igual pensando un poco lo que decía la Fara, por ejemplo, la nuclearización está proyectada también para un uso de contexto donde no estemos en esta situación, no sé, como una Claro. situación de presencialidad. ¿Sí? Primero eso, y segundo, claro, como que la biblioteca sería una fuente de recursos de información, al igual como podría ser enlace, la sala enlace, por ejemplo, o, no sé, como otros materiales a los cuales los niños puedan como recibir información. Ahora, y esto es lo que iba a comentar, no sé qué les parece a ustedes, como estos aprendizajes están vinculados al sello, a lo mejor también explicitar que lo que se investigaría estaría vinculado a las problemáticas que se desprenden del sello. La diversidad, la inclusión, por ejemplo. Ya. Vale. Sigo entonces. Démoslo. Ya, ahora vamos al eje de escritura, subeje escritura libre. Bueno, aquí como lo dice este objetivo, el 11, que es transversal, ya no es solo específico de la unidad 3, sino que se ve todo el año, por lo mismo queda solo, y este apunta a lo que escribir frecuentemente, que los estudiantes escriban siempre, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos, para promover la reflexión de distintos temas de interés, fomentando la capacidad crítica y reflexiva sobre la valoración de la diversidad expresada de múltiples maneras. Ahí te decía bien, tú lo encontraste bien. Está bien. Claro, y eso es claro, sucede que este objetivo, como es transversal, siempre no lo unimos con los otros, pensando en lo mismo que apunta este subeje, de que no es como dejar que el niño escriba. Aquí nos vamos, nos apuntamos, no sé, pues en la ortografía o si la estructura está bien o no, sino que aquí es como que dejar que se explaye a través de la escritura. Claro. A mí me gusta la idea de la reflexión o esta capacidad crítica, como lo que pusieron ustedes al final, como en torno a la valoración de la diversidad expresada en sus múltiples maneras, con que la escritura les permita a los niños hacer esa reflexión. ¿Avanzo? Ya. Ya, y aquí está la diferencia o lo opuesto de este objetivo, que en base a escritura libre, aquí está el proceso de escritura guiada, donde aquí el profesor, nosotros trabajamos ya con ello. Aquí abordamos el OA 13, 15, 16, 17 y 18. Escribir de manera guiada. ¿Y qué es escribir de manera guiada? Es planificar, ver la planificación,
la escritura, revisión y publicación de un texto, y pusimos entre paréntesis informativo, porque eso es lo que apunta al propósito de la unidad, incorporando de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído, estableciendo propósito y destinatario del texto para expresar sus diferencias en gustos y necesidades, valorando sus experiencias de vida, la historia local y las relaciones interculturales que se den en el territorio. Hicimos un ajuste en lo que los comentarios, porque estaban unidos por otro. Por ejemplo, aquí habíamos dejado aparte nosotros escritura guiada, proceso de escritura, pero en relación a tus comentarios, tus sugerencias, lo unimos y quedó de esta manera. Claro, no, yo creo que quedó súper bueno. De hecho, Sí, lo qué voy bueno. Sí, qué bueno. De hecho, estaba porque nos están invitando a la universidad a contar sobre el proceso de la nuclearización, como lo estábamos abordando. Yo voy a utilizar ese objetivo de aprendizaje como... Lo tenemos patentado, Gonzalo. ¡Ah! Nombre de la señora. Lo siento, tienes que pagar derecho de autor. Me quedo pendiente por un café. No, pero está súper bueno la nuclearización. De hecho, también se une aquí estos 3 subejes: escritura guiada, proceso de escritura y manejo de la lengua, que esto es todo el tema del vocabulario nuevo. Claro, súper. Sí, yo encuentro súper bueno la nuclearización porque logra incorporar objetivos que están por subejes, como lo ustedes mencionaban, y de esa forma se le da una globalidad mayor, pero si ustedes ven ahí, en la parte final, está muy orientado a lo que es el sello, a lo que nos entrega de oportunidad, posibilidad de aprendizaje el sello, así que está súper bien. Ya. ¿Avanzo? ¿Fará algo que decir? Avanzamos entonces. It's good. Sí, Yeah. bueno. Eje de comprensión, comunicación oral, que aquí también hicimos la unión de los 3 subejes, que vendría siendo comprensión oral, interacción y expresión oral, que es el 22, 26, 27, 28. Comprender y comunicar oralmente a través de la expresión e interacción de convenciones sociales de su interés, obras narradas o leídas de forma coherente, articulada y organizada, usando material de apoyo si es pertinente para que el estudiante logre expresar experiencias de vida, la historia local y las relaciones interculturales que se den en el territorio. Hicimos el contexto similar al del objetivo nuclearización anterior. Súper. Aquí en realidad las habilidades que, bueno, abarcamos las grandes habilidades de estos objetivos, que es comprender, la interacción, el expresarse, donde aquí los niños ven lo que es como trabajan, por ejemplo, una exposición oral, que puede ser una disertación, pero también se ve lo que son las convenciones sociales, que la interacción, en este caso, que no necesariamente tiene que ser a través del vocabulario, ya entonces por lo mismo lo abarcamos de esta manera. Sí, está súper bien. Mira, y aprovecho ahí también de hacer la mención de que, por ejemplo, en la nuclearización, sobre todo en el caso del lenguaje, como los 3 ejes son ejes que se trabajan de manera simultánea con el tema del desarrollo de la habilidad comunicativa de los chiquillos, es que es muy coherente el que comparten el vínculo con el sello finalmente. Porque a la larga, desde la lectura, desde la escritura o desde la comunicación que el niño puede desarrollar, la idea es que él pueda utilizar esos elementos para hacerse cargo como de ese contexto, como de la diversidad, de la interculturalidad, así que encuentro que está súper bien. Yeah. Sí, yo igual lo encuentro súper ligado al sello, y eso es como que lo permite contextualizar. Felicitaciones. Sí, está muy bueno, profe. Como les dije, lo voy a usar de ejemplo. No te preocupes, después te paso la factura. Eso, muy bien. Ya, eso Oigan, es nuclearización del lenguaje, muchachos. Oigan, y esto también nos lleva a una proyección que tiene que ver con respecto a los proyectos que vienen, el proyecto 6. Como les comentaba, vamos a tener que hacer unos ajustes de reuniones, de tiempo, en fin. Entonces, yo creo que para que no se nos olvide, cuando tengamos nuestra primera reunión de proyecto, de que una de las cosas que podríamos desarrollar es que los niños precisamente realicen una investigación. Primero eso. Que la puedan comunicar
de distintas formas, que es la forma que tendremos que definirlo ahí en el proyecto, pero estoy pensando un poco cómo podríamos ir con ideas un poco más elaboradas para esa primera reunión. Que puedan desarrollar un proyecto y que la vinculemos con elementos de su entorno que expresen la diversidad. Y eso puede ser, no sé, desde objetos tecnológicos, desde vecinos que él vea que son de otras nacionalidades, por ejemplo, o elementos propios de su historia familiar, como para que lo tengamos en cuenta. Solamente lo menciono Ya, en eso, para que no se nos olvide. vale, Y que súper bien. ya. Carolina, ¿le das con matemática o...? No, dale tú, es que estoy haciendo la acta. Ya. Cualquier cosa yo te apunto. Vale, vale. Proyecto matemática entonces. Ya. ¿Se ve? Sí. Ya. Entonces vamos con matemática, unidad 3. También hicimos el mismo proceso de dar con distintos colores lo que son los contenidos y luego, así lo se nos es más fácil. Y luego habilidades. Ya, ¿cuál es el propósito? En esta unidad se amplía el ámbito de las fracciones y se llega del concreto al más abstracto. Los alumnos identifican las fracciones como números que pueden representar parte de un entero, conocen más fracciones, las comparan y las ubican en la recta numérica, modelan y realizan adiciones y sustracciones para profundizar la imaginación de las fracciones como número fraccionario, reconocen fracciones propias e impropias como resultado de adiciones y las convierten en números mixtos. En la resolución de problemas de la vida cotidiana que involucren fracciones y números mixtos, se acostumbran más y más al concepto de los números fraccionarios. Resuelven ecuaciones de un paso por el concepto de la operación inversa entre adición y sustracción. En geometría, descubren en línea de simetría y el patrón con el cual se reconocen y dibujan figuras simétricas. Realizan reflexiones, traslaciones y rotaciones por el conteo de las cuadrículas que llevan a la imagen de la figura original, preparando en forma propedéutica las construcciones con regla y compás. Aprenden el concepto de un ángulo que mide la apertura entre dos rayos que tienen un vértice en común, identifican y agrupan ángulos según sus tamaños, comprenden la función de un transportador, reconociendo que el ángulo no se cambia en el transporte. Comparan, miden y construyen ángulos con el transportador para adquirir las destrezas que requieren en construcciones como compás y regla. Bueno, acá en matemática el foco es trabajar sí o sí las fracciones y sobre el eje de geometría lo que es ver, bueno, trabajar ángulo, como aquí se menciona, ver las que son figuras simétricas, todo ese proceso. Esos son como los grandes focos de esta unidad. Ven, ya. Te escuchas pegada, Caro. ¿En qué ámbito? ¿No se te escucha bien? ¿Qué? ¿Qué fracciones en qué ámbito? No le entiendo. Dijo ámbito, pero no sé qué más. Estás pegada a tu internet, Carolina, de nuevo. Ya. Acá las avanzo, no sé, ustedes me dicen. De buena normal, no sé, profe Ya. Carolina, si a lo mejor quiere, a lo mejor se No, apaga la está cámara. bien, ya está ¿Todo bien. bien? ¿Ya? Sí. Sí. Ya. ¿Cuáles son los grandes ejes de esta asignatura? Son lo que es resolver problemas, argumentar y comunicar, modelar, representar. Y aquí, a su vez, en las habilidades se especifica qué es lo que abordan de cada una de estas, ¿ya? Perdón, los ejes son números y operaciones que se trabajan, patrones y álgebra y geometría. Y las habilidades son las mencionadas al principio. Súper. Ya. Y estos son los que se ven en esta unidad. Entonces, la primera nuclearización la dejamos que son 3 objetivos
que abordan, que tienen que ver con el eje de números y operaciones, que vendría siendo el 8, 9 y 10. Modelar, representar, argumentar y resolver problemas de fracciones con denominador, ahí lo que ustedes ven, fracciones propias y números mixtos, adiciones y sustracciones de fracciones con igual denominador de manera concreta, pictórica y simbólica a través de múltiples maneras. Aquí especificamos, Gonzalo, que las múltiples maneras nos apuntamos a lo que es Copici, ¿ya? Concreto, sí. Pictórico, simbólico, permitiendo así que nuestros estudiantes construyan una percepción de sí mismos en diálogo con la comunidad a la que pertenecen. Sí, solo quiero hacer aquí un comentario, miren, porque al momento de ver la nuclearización, la de matemática de usted y la de tercero, claro, como matemática tiene lo que hemos dicho siempre, un contenido y un aprendizaje que es mucho más concreto, mucho más específico, que cuesta darle el vínculo al sello, sí. Es como bien complejo porque, claro, a cambio de lenguaje uno podría entender de que las habilidades comunicativas podrían intencionarse sobre temáticas vinculadas a lo que especifica el sello. Y aquí yo pensaba cómo matemática la podríamos vincular. Estaba pensando que una de las formas es que, claro, como que existan ejercicios o la resolución de problemas como habilidad permita el que se aborden temáticas interculturales o que expresen ciertas situaciones de diversidad. Ya, eso podría ser una forma. Pero después estaba buscando, me puse a buscar por internet, no sé si ustedes lo conocen, que son las etnomatemáticas. Y las etnomatemáticas lo que hacen es que, bueno, entre que reconocen que las culturas originarias tienen una manera de comprender las matemáticas que se pueden incorporar en el trabajo de las matemáticas. No sé, estoy viendo, por ejemplo, ayer vi el caso específico de los quipus, no sé si los conocen, que son estos sistemas numéricos que tenían los incas, que es como una forma de patrón que ellos tenían. Entonces, ya, eso es como una manera también en cómo los pueblos originarios trabajaban las matemáticas. Pero la etnomatemática, leyendo, caché de que en realidad tiene que ver con esto de que lo cotidiano se involucra en el estudio de las matemáticas. Entonces daban ejemplos, no sé, desde el tema de las recetas al momento de cocinar, cómo ahí están presentes las matemáticas. Entonces, a lo mejor, y esto implica, claro, que se le pueda dar una vuelta, cómo estas definiciones desde la etnomatemática nos ayudan para hacerle un vínculo al sello. Lo dejo ahí. De hecho, encontré unos materiales que se los voy a enviar después, porque se los mandé a las profes de tercero, después de rehacer la revisión de ellas, como que me surgió la duda. Entonces, se los voy a mandar a ustedes para que lo puedan dar una vuelta y ahí a lo mejor lo podemos incorporar también. Pero estaba re interesante, salían ejemplos, videos y todo. Ya, lo esperamos entonces. Súper. Ya, la siguiente corresponde... ¿Alguien habló? No. Corresponde al eje de patrones y álgebra. Y la nuclearización, bueno, hicimos como, lo dejamos solo este objetivo, pero tú dijiste que no podían quedar solos, solo en este caso lo contextualizamos con el sello. Ya, resolver ecuaciones e inecuaciones de un paso que involucren adiciones y sustracciones comprobando los resultados en forma pictórica y simbólica del 0 al 100 y aplicando las relaciones inversas entre la adición y la sustracción a través de múltiples maneras, Copici, permitiendo así que nuestros estudiantes logren resolver problemas contextualizados a temáticas de equidad y de diversidad cultural. Súper. Este fue lo que tú nos colocaste como comentario. Este fue, Carolina, el que vimos en el texto del estudiante donde se presentaba como la balanza, ¿cierto? Que nos dimos... No, y se trabajaba también a través de un afiche. ¿Te acuerdas que había un afiche de una balanza? Había como un afiche donde mostraban una diferencia. Por eso fue la ficha donde se mostraba la balanza, por eso nombramos la equidad, ¿o no? Sí, trabajan mucho desde el concepto de equidad y de equivalencia en matemáticas. Súper, encuentro muy buena la bajada que le hicieron con el sello, porque da para abordarlo desde esa perspectiva. Sí, de hecho, por lo mismo lo contextualizamos así, viendo el texto del estudiante, cómo se lo muestran a los niños, este contenido. Claro, no, está súper bien. Oye, y ahí esa bajada, por ejemplo, que ustedes hacen, como estos estudiantes, permitiendo así que nuestros estudiantes logren resolver problemas
serían como problemas matemáticos contextualizados a temáticas de equidad, po. Claro, aquí nosotros lo damos por entendido que es el típico problema que se le plantea a través como de la escritura y que él logre resolverlo, pero claro, contextualizado. Claro, a lo mejor esa misma bajada, ahí habría que darle una vuelta, pero esa misma bajada también situarla dentro de la nuclearización anterior que mostraban, como del otro eje. Porque el otro eje hablaba más bien como desde la diversidad o como el encuentro o la discusión, como que lo habían planteado ustedes, y aquí está como más situado desde como cuál va a ser el sentido que se le va a dar a este objetivo de aprendizaje nuclearizado en función del sello. Entonces, Claro. ahí también lo podrían considerar. Ya. Y la última nuclearización que corresponde al eje de geometría, que es el 17, 18, 19, quedó de esta manera: modelar y argumentar la comprensión de una línea de simetría, traslación, rotación y reflejo de figuras 2D y construcción de ángulos con transportador a través de múltiples maneras, Copici, permitiendo así que nuestros estudiantes construyan una percepción de sí mismos en diálogo con la comunidad a la que pertenecen. Claro, ahí yo creo que también calza perfectamente como esa bajada que hicieron anteriormente, como que esas construcciones, o en realidad lo que evidenciaría es como, no sé, como la comprensión del espacio finalmente, cómo se puede concebir el espacio de diversas maneras, por ejemplo, a través desde el del cálculo geométrico, ¿no? Vale. Y eso ahí podría explicitar como más la relación con el sello. Sí. Pero igual, como dices tú, ese documento que mencionaba, porque de verdad es tema como querer o ya abordar, contextualizarlo con los contenidos, es como, chuta, si no, aquí fue como, en el que más yo recuerdo que dijimos, ya, no, Carolina, mira, aquí se muestra esta imagen, podemos ver lo que es la equidad y trabajar este contenido. Pero Claro. lo demás estaba así como craneándonos cómo metemos las fracciones, así como la diversidad, cómo metemos esto. Y es como el tema en matemáticas, siempre Sí. como que se analiza desde ahí. Pero ayer encontrando lo de la etnomatemática lo encontré muy interesante, Está porque bueno. precisamente lograba resolver eso, como, y hay ejemplos como para, no específicamente como por ejes, pero sí, no sé, como que lo que les comentaba, como el tema de la cocina, cómo están presentes las matemáticas en el juego, en la construcción, por ejemplo. Yo creo que también eso como desde la geometría, la comprensión del espacio también habla de esta diversidad al momento de entender la misma realidad, por ejemplo. Ya. Igual en sí la nuclearización de matemáticas siento que tiene mucho contenido, esta unidad, contenido muy nuevo para los cuartos básicos. Sí. Y es un contenido igual complejo, no tanto las fracciones, pero sí lo de traslación y todo eso que hasta a mí me cuesta, así como va a quedar grabado aquí, pero me cuesta entenderlo a veces, pero es un contenido entretenido, pero a la vez es complejo, siento yo, porque igual es un contenido nuevo. Entonces tiene muchas especificaciones que se pueden aplicar obviamente al sello y todo, pero que claramente va a meritar mucho más tiempo también para los chiquillos poder comprender contenidos que son nuevos para cuarto básico, para ellos. Sí, Claro. ¿no? Si en esta parte de los desafíos que nosotros vemos con Carolina, de lo que tiene que ver con matemática, con los contenidos nuevos, estamos pero así. O sea, nosotros con Adaptativa trabajando los objetivos que, entre comillas, tienen los niños un cierto, vienen con una cierta base, pero todo lo que es nuevo es como, Es imagínate, mucho. multiplicación, división, que no lo hemos abordado. Sí, eso mismo. ¿Y eso vendría como en la unidad 4, eso? No, eso fue unidad 1, ¿cierto, Carolina? Sí. Unidad 1, imagínate. Estábamos recién en el proceso de nuclearizaciones. Sí, pues. Sí, no, complejo. Sí. Ya, pero y ahí también, por ejemplo, viendo esto que hablábamos sobre el tema del proyecto y cómo se va a abordar ahí, podría ser perfectamente que parte de una investigación que pueda hacer el niño en sus casas, entendiéndolo desde el lenguaje, puede ser también el cálculo que haga del espacio de su casa, como de su habitación, como los espacios geométricos a lo mejor también, que podría abordarse desde ahí. Que lo encuentro interesante, no sé, como que estoy tirando ideas, simplemente para que lo pongamos, como que lo vayamos proyectando. Y es que a lo mejor también pienso que podría ser una idea que
debiéramos a lo mejor profundizar más en las clases virtuales ciertos contenidos en el sentido de que podamos hacer una mejor mediación para que eso esté incluido dentro de los proyectos, como puntualizar mucho más el trabajo de clases virtuales frente a matemática o a lenguaje, porque siento que hay como que hay contenidos mucho más puntuales que verlo así de manera muy general, tampoco van a aprenderlo. Entonces, por último, que lo mínimo de estos contenidos los puedan aprender. O puntualizar qué contenidos, pero se vayan con algo, por ejemplo, como las fracciones. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, estábamos precisamente con la conversación con la profe, como por eso mismo, de qué ajustes le hacemos a las clases de matemáticas. Yo igual estaba pensando en lo mismo, adaptativa. Claro, y ahí implica utilizar ese espacio para profundizar en este aprendizaje que podemos intencionar a través del proyecto, así que me parece súper. La profe Carolina va a decir algo y después pasamos a educación física. Julito, si estás por ahí, sé que estás por ahí. No, lo único que al momento de escucharla, yo participé en una capacitación del CPIP en un momento, y uno de los aspectos era tratar de crear un ojo crítico en los estudiantes que estábamos ahí, un ojo crítico al momento de poder decidir qué material didáctico utilizar en las clases. Entonces, mostraron un video, que se le parece que está en YouTube, que se llama El Buen Profesor. Presentaron el video donde el profesor, era un profesor de Estados Unidos que explicaba matemática, por eso me acordé, estaba relacionado con matemática, y él dijo, siempre los profesores dicen, utilicen los textos de los estudiantes. Y en los cursos más grandes, él explicaba que hizo una estadística, y que en los cursos más grandes notaban que había mayor aversión o rechazo a las clases de matemática. Entonces decía, él empezó a estudiar por qué razón los niños más grandes empezaron a tener rechazo a la clase de matemática. Y él llegó a deducir que es porque no se le acerca la matemática en un vocabulario más bien contextualizado, como en un momento dijo Gonzalo, mucho más amigable, como en una receta, como en una construcción, sino que se presenta una matemática mucho más diferenciada y como una asignatura aislada del contexto de la realidad. Dice, él también hacía una crítica a los textos de los estudiantes. Decía, desgraciadamente los textos de estudiantes se les muestra el ejercicio, ni siquiera con un diagrama apropiado para la diversidad de los estudiantes, y con un vocabulario realmente muy, muy complejo y descontextualizado su realidad. Entonces los alumnos, al momento de presentar esa problemática en los textos de los estudiantes, no lo abordan porque desde la vista ya lo encuentran demasiado intimidante. Entonces, él lo bajaba, y yo lo encontré fenomenal, él lo bajaba desde una experimentación, él trabajaba mucho con experimentación, con el método científico, en base al servicio y unión de matemática, el vínculo de matemática. Entonces, por ejemplo, si él hablaba de equivalencia, lo trabajaba desde una experimentación de equivalencia, lo hacía a los chiquillos vivir el experimento para que ellos podían deducir matemáticamente y comprender las matemáticas desde su realidad. Lo encontré muy buena su teoría, y ahí él demostró que al final las matemáticas hay que simplificar, Bernadita, el concepto central de las matemáticas, y desde ahí poder nutrir las habilidades matemáticas, utilizarlas mejor de pero verdad, yo lo encontré muy lo vi. Sí, súper potente, profe. Yo creo que ese es un tema ahí dentro de la enseñanza de las matemáticas, y que la complejidad está precisamente por la abstracción que tiene. Y sabemos que uno de los elementos que tenemos mayor dificultad con nuestros niños pasa por el desarrollo o la comprensión de eso que es más abstracto en ellos. Así que yo creo que hay que buscar estrategias, y lo que les mencionaba sobre las etnomatemáticas, que les voy a mandar un correo con mi material para que le echen una miradita, nos puede ayudar un poco a orientar ese trabajo. Así que súper. Vamos a pasar ahora a educación física. Gonzalo, mira, parece chiste, de verdad, pero tengo un problema con mi PC, ¿cachai? Tengo la planificación, la corregida, la tengo acá, pero se me apagó porque se me descargó y tengo mal el cargador, ¿cachai? Ya. No me quiere tomar esta cuestión, de verdad.
me siento mal, estoy conectado en el PC, no me carga. ¿Quieres decir nuestros comentarios entonces, Julio? Voy yo, ¿Cachai? mientras Porfa, arreglan. participáis. Es que Sí. igual no sé si me carga, lo tengo enchufado. Eso, trata de darle una vuelta por mientras a ver si se arregla, pues, y que la profesora Margarita nos pueda presentar la nuclearización de cuarto básico de religión. Profe Margarita, mire, lo que comentábamos al principio es que como esta va a ser solo una reunión que vamos a tener para poder compartir nuestras nuclearizaciones, la idea es que pasáramos de la siguiente forma: lenguaje, matemática, educación física cuarto básico, religión cuarto básico en este sentido, y volviéramos a lo que es historia y ciencias naturales para poder darle la vuelta completa a eso, ¿ya? Yo que estoy el debe de los comentarios a su nuclearización, profe, porque no tengo que hacerla, ¿ya? Así que se las voy a enviar por interno, ¿ya? Todos los errores es por culpa de Gonzalo. Disculpa. No. Es que, a ver, yo mirando lo que hicieron las chiquillas, me da vergüenza mostrar la mía, pero es para aprender. Entonces estoy aquí dispuesta a que ustedes me masacren con lo que yo hice, pero bien, está bien. No, profe, sí, la idea siempre es que en la medida que compartamos estos ejercicios podamos ir aprendiendo entre todos. Sí. Por ejemplo, muy distinto a las nuclearizaciones que hicimos a la primera unidad a la que estamos haciendo ahora. Se nota que hay un trabajo, hay una apropiación, hay una comprensión distinta, entonces eso se entiende que es parte de un proceso de aprendizaje de todo. Sí, pues hay que leer harto. Sobre todo, mi asignatura este año cambió el currículum, todo. Entonces, para mí ha sido como ir entrando a conocerlo, ¿ya? Y a apropiarme también de él. Margarita, Sí. desde mi ignorancia, ¿verdad? Que no manejaba esa información. ¿Cuál es la nueva perspectiva de religión ahora? ¿El enfoque? ¿Eh? Mira, ha ido variando. ¿Se ve mi...? Sí, se ve. Ya. Está en camino de ir cambiando, ¿ya? Lo que yo estoy haciendo como toda una lectura y poder condensar de acuerdo a lo que ellos han planteado. Ha cambiado bastante y creo que ha cambiado para bien, porque estaba muy centrado en lo doctrinario y muy enfocado hacia los colegios católicos. Sí. Entonces, se ha hecho un trabajo mucho más pulcro y creo que es más cristocéntrico, en el sentido de que no abarca, por lo menos de primero a octavo, lo que yo he revisado, ¿Ya? me he paseado por todo eso, no está enfocado hacia la pastoral, sino más universal, es mostrar una teología más cristocéntrica y menos doctrinaria. Eso, igual hay que ir adaptando muchas cosas, o sea, en eso es como una tremenda tarea de esto. Pero bueno, ojalá la Iglesia Católica vaya convirtiéndose cada día más desde el pecado y pueda contribuir al desarrollo de los valores cristianos que para mí son muy importantes, que es el amor, el respeto, la solidaridad. A ver, yo quiero contarles, la directora a mí les quiero contar esto porque es un desafío que yo tengo y se lo coloqué en el principio a Gonzalo, el desafío de poder hacer una clase de religión centrada en aprendizaje, en aprendizaje servicio solidario, que me estuve metiendo porque la directora me invitó a conocer esto. Yo, aparte, o sea, estando dentro de la iglesia, quizás nunca me miré o disfruté de este planteamiento que se le podía dar también en la clase de religión en la escuela, porque aprendizaje y servicio solidario también tiene una connotación cristiana, porque viene de algunos colegios y universidades que han proclamado a nivel también internacional. Gonzalo sabe mucho más que yo. Y estuve metiéndome, indagándome, ¿para qué? Para poder transformar desde la clase de religión esto, que es meter al estudiante en este aprendizaje, servicio solidario, le puse yo,
en el cual, a través de la historia cristiana, que para mí viene desde antes en Israel, de este pueblo que busca a Dios y que quiere hacerse como Él, ¿no? Que en el fondo es amor. Para mí Dios es amor, o sea, y lo veo en las otras religiones también, que busca el bien del ser humano, de la persona. Y me he enfocado en eso, pero me falta mucho, siento yo, o sea, quiero hacerlo, es mi intención, provocar eso, desde primero básico, empezar como a infundar el deseo de el ayudar al otro, del respetar al otro, el promover este servicio desde la casa, desde el estudiante. Así que estoy como en esa volada. Es súper interesante eso, lo habíamos conversado con la directora, sí. Pensando en la orientación que le pudiésemos dar a la asignatura y el sello que pudiese tener desde la escuela. Entonces, precisamente habíamos visto el aprendizaje y servicio como una posibilidad y una manera muy, muy, muy rica para poder ahí acrecentar con los aprendizajes que se pueden intencionar desde la asignatura. Es un proceso porque estamos en una etapa inicial y ahí yo le quiero después comentar, le voy a comentar un poco como las ideas que tengo que podríamos intencionar para religión después. Sí, para mí, yo le decía a la directora, es como investigar, es como buscar de qué manera que esto quede como un sello potente y que sea no de quinto octavo. Yo pensaba de primero, así como infundar algunas situaciones en las cuales podamos desarrollar el servicio hacia los demás, el ser solidario, que tiene que ver con la empatía, con eso, ya. Bueno, tengámoslo en mente también para nuestro proyecto, para que no se nos... ¿Ya? Eso, para que continuemos ahora. Sí, mire, el propósito de la unidad, bueno, a ver, este marco nuevo de la clase de religión habla de grandes ideas, entonces está dividida en cuatro unidades y yo busqué la que más podía ayudarme y ayudarnos hacia el sello inclusivo. Entonces, la gran idea de que engranaja toda esta unidad dice la manifestación muestra aquello que está en nuestra alma y que es posible exteriorizar a través de la comunicación, la manifestación de Dios. Entonces, cuando Dios se va manifestando, se muestra en nuestro ser externo, ¿no? En el amor, en el respeto. ¿Sí? Entonces, en esta unidad los estudiantes aprenderán, aquí yo compilé porque el propósito también está acá en el currículum y ahí yo fui achicando. En esta unidad los estudiantes aprenderán a reconocer sus propias cualidades y capacidades, especialmente aquellas que se originan por haber sido creado por Dios, a imagen y semejanza suya. Esta experiencia lleva al ser humano a entablar una relación con su creador, ¿sí? Y se espera también que puedan tomar conciencia de aquellas capacidades que distinguen o que los distinguen del resto de los seres creados. Para mí esto, al final la última frase es como la que habla de la inclusión, o sea, yo soy una persona que tengo características y tengo que además aceptar a los otros que tienen otras características y que son diferentes, en cuanto a raza. Aquí se me armó una confusión porque al principio el currículum y la planificación de las unidades separan espiritualidad y yo me centré persona y sociedad, que ahí como que me complementa hacia donde yo quiero ir. Dice, está el OA3 y el OA4, dice comprender las diferentes formas de comunicación humana que permiten la relación con Dios y favorecen las interrelaciones con la familia, la escuela y la sociedad. El OA4 dice descubrir la importancia de los signos y símbolos para la comunicación con Dios y con los demás. Y ahí están las actitudes, qué sé yo. Y acá me quedo, bueno, en la unidad que yo, digamos, vinculé con el sello inclusivo, fueron la unidad 1 con el OA3, OA4 y un OA que es de actitudinal o objetivo aprendizaje actitudinal, que está tomado también. Entonces,
de estos tres yo lo fui nuclearizando de esta manera: descubrir y comprender que cuando tenemos una relación con Dios, entenderemos las diferencias del ser humano, que permitan, interesarse por los problemas del prójimo a través de las prácticas de acciones y de empatía solidaria. Eso fue mi pobre nuclearización, y la justificación dice: se pone en el centro los contenidos de la relación con Dios que favorecen las relaciones interrelacionales con la familia, la sociedad y la escuela, y que están vinculadas, o que deberían estar vinculadas, con el sello, con los temas de solidaridad para promover aprendizaje y servicio. Eso fue, digamos, mi nuclearización. Margarita, disculpa, ¿se relacionan con el sello en qué aspecto? En el sello tendría que ser con el aspecto de la inclusión, ¿no? El de respetar al otro o a la otra en su ser. Ahí me falta especificar más. Sí, yo encuentro que está súper, y además que, por ejemplo, en esa parte final que habla acerca de estas acciones de empatía y solidarias, ese es un vínculo explícito al sello, porque, bueno, el sello también habla de la solidaridad, y ahí es lo que conversamos con la directora, y cómo podemos hacer la bajada de religión, que tiene que ver con precisamente la solidaridad, cómo la entendemos, la solidaridad. Claro. Y qué alcance tiene la solidaridad, el apoyo mutuo, por ejemplo, que son valores que desde el sello pueden ser intencionados, y que yo me imagino que actividades en donde los niños puedan expresar esa solidaridad va a ser algo muy, 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 muy relevante, porque hay un ámbito actitudinal, hay un ámbito valórico, pero también hay un ámbito asociado a un aprendizaje como de lo que significa ser solidario. Así que yo encuentro muy potente ahí la relación que usted establece, profe. Y bueno, después cuando vea el resto de las nuclearizaciones, que le voy a hacer los comentarios, que imagino que precisamente eso es como un ámbito transversal que el sello nos entrega y que se vincula desde esta perspectiva, así que súper. Y desde ahí también vincularla con los proyectos, o sea que a lo mejor la asignatura de religión va a ser como un pilar un poco para después estructurar el proyecto del sello inclusivo, y desde ahí vincular todas las otras asignaturas a lo valórico que plantea la Margarita aquí, que se relaciona con el taller de inclusión, o sea, como con todo con el sello final, ya. O sea, con el sello. Desde la solidaridad, finalmente. Es un poco que le pudiésemos incorporar al proyecto que viene. De hecho, estaba pensando así como, ya, tenemos esta idea de la investigación, esta idea de que los niños lo pueden abordar desde el lenguaje, ¿no es cierto? Tenemos matemática, estamos con geometría, o no sé, como la construcción de espacio, en fin, y la solidaridad, que tiene que ver también con la empatía. Entonces, es un rollo nomás, solamente lo diré aquí para que... Sí. Por ejemplo, como una necesidad que puede tener su mascota, supongamos, y que le pueda construir algo a través de la matemática, y que eso él lo pueda registrar. Estoy tirando una idea de cómo podemos ir vinculando estos elementos, pero donde esto, la empatía y la solidaridad esté presente. Yo creo que, como dice la Carolina, que he aprendido esa palabra, tangibilizar, en una acción concreta, por ejemplo, desde la asignatura de religión, en una acción concreta de solidaridad. En alguna acción, o sea, por ejemplo, como tú dices, ya con un animalito de la calle, no sé, le voy a llevar agüita. Pequeñas acciones que a lo mejor no son grandes, pero pequeñas acciones que el estudiante puede realizar tanto en su casa, o con la mascota de la escuela, o con los compañeros, ¿no es cierto?, con aquellos que son de otros países, que a veces lo miramos tan mal. Entonces, ¿cómo yo ahí hacer una tarjetita, subirle el mínimo a alguien? No sé, pequeñas acciones que los niños y las niñas de la escuela puedan realizar para transmitir gestos de empatía, de respeto, de valoración por el otro, o por la naturaleza también. Sí. Margarita, ¿sí? Te estaba escuchando, y igual te felicito, ¿verdad? Ese cambio de perspectiva dogmático a una perspectiva más bien enfocada a la contextualización y la necesidad de escuela,
y la bondad tuya de poder hacer esa transición es súper fuerte, porque la formación de ustedes, de los profesores de religión, más bien dogmática. Entonces, que tú te abras a esta perspectiva y a esta forma de abordar la asignatura desde una transformación de un perfil de alumno es súper potente. ¿Verdad que lo veo súper potente? Yo me acordaba al momento de escucharte como un alumno de Salesiano, como un alumno que ellos tienen ese sello de alumno del servicio y del apoyo al otro. Es muy lindo, yo lo he visto y lo he tangibilizado como dices tú, en perfiles de estudiantes y se marca, ¿verdad? Que se marca para la vida, porque al final para la vida son así. Y dentro de la necesidad de familias que muchas la necesitan de ver y desarrollar estos valores en sus hijos, porque desgraciadamente no han tenido otra perspectiva, otra visión cultural que le han mostrado que sí se puede, mostrarlo desde una asignatura y significar una asignatura de religión que por mucho tiempo, muchas veces incluso se pensó en eliminarla en el currículum. Entonces, verdad que te felicito, verdad que lo encuentro súper potente, súper potente. Sí, la idea es precisamente que la asignatura tenga ese enfoque en la escuela. Yo quisiera, Gonzalo, decir lo último. Yo quiero agradecer a la escuela, y de verdad que yo viví 24 años en Los Espejos trabajando, y bueno, siempre para mí fueron todos los años aprender nuevas cosas para poder entregar a mis estudiantes lo mejor y no espantarlo. Hay preguntas de los estudiantes: ¿para qué sirve la clase de religión? Bueno, yo les digo, para aprender a que debemos amar, respetarnos y toda la cuestión. Porque los chiquillos no le encuentran sentido, ¿eh? Porque dicen, ¿para qué? No me sirve como la matemática, no me sirve como el lenguaje. Entonces, que ellos descubran desde la clase de matemática, perdón, de religión, que va enfocada hacia la formación de valores, a la formación de ser una persona que sirve al resto, y que no importa si es ateo o agnóstico, cristiano, musulmán, eso no, sino que en el fondo que él descubra, que diga, oh, esto aprendimos en la clase de religión, para esto me sirvió. Pero yo quiero agradecer a la escuela, porque la verdad es que la escuela y la dirección de la escuela ha sido como tan visionaria en esto, porque a mí no había tenido la experiencia de direcciones tan involucradas en todas las asignaturas, incluso en la de religión, que a veces pensamos que es la más rasquita, qué sé yo. Pero no, yo me he sentido muy fortalecida por esto, y ha sido realmente, yo le agradezco a ustedes, y ustedes también a los profesores, porque también han permitido eso, que vayamos creciendo. Así que contenta. Súper, profe, gracias. Yo creo que el foco tiene que ver con la integralidad del desarrollo de los niños, finalmente. Sí. Y eso, todas las áreas de aprendizaje que tenemos nosotros y que nosotros como profesores manejamos en nuestra área, tenemos toda la potencialidad ahí de fomentar eso precisamente. Así que genial. Ya, mire, en honor al tiempo, porque yo después tengo una reunión con los terceros. Entonces, vamos rápido. Julio, ¿pudiste arreglar tu computador? ¿Puedes proyectar? Mira, la verdad es que no lo pude arreglar, Gonzalo. No lo pude arreglar, ¿cachai? Pero te envié, alcancé, mira, de hecho se me apagó, mira. ¿Cachai? Se me apagó, mira, no enciende, está cargado, ¿cachai? Y el cargador está ahí. Murió. Y la verdad es que murió, no Julio. sé qué le pasó. Oye, yo te proyecto. No cacho por qué no me carga. Yo te proyecto. Y le compartí a la Faraya antes de que se apagara. Ah, súper, ya, genial. Te proyecto al tiro. Ya, genial. Vemos lo de educación física. Oye, ¿sabes qué? Me di cuenta de muchas debilidades que tengo en la nuclearización, ¿cachai? Porque me faltaron claramente contextualizar en relación al sello. Entonces yo, claro, si bien es cierto, hablo y sé que educación física es inclusión, ¿cachai? Entonces veo el objetivo y el objetivo no está declarado. Pero ahí lo vamos a revisar. Eso, súper. Me di cuenta. Lo vemos y lo compartimos. Y a ver si alcanzamos a echar una miradita a historia y ciencias.
Ya. Entonces, avanzando, ahí está el propósito. El propósito de la unidad tiene siempre, por lo general siempre tiene como 3 objetivos centrales, ¿ya? Y son re fomes porque en el fondo se repiten en las diferentes unidades durante todo el año. Si bien es cierto, cambia ahora la unidad número 3 y la unidad número 4, pero en verdad es súper poco, porque siempre habla de practicar juegos predeportivos, ¿ya? Y actividad física de intensidad moderada y vigorosa. Ahora en la tercera unidad se incluye el sentido de danzas folclóricas nacionales, ¿ya? Donde en el fondo apuntan claramente a que la unidad 3 se trabaje en septiembre. ¿Danzas esa es como la cuánto? única variante. Perdón. ¿Danzas? Danzas tradicionales. Ya. Es como la única mención que se hace presente. Si bien es cierto, la unidad 1 y 2 se habla de habilidades motrices, pero también se habla de juegos predeportivos y actividad física de intensidad moderada y vigorosa. Pero en la unidad 3 aparece esto y en la unidad 4 aparece como más presente al sello medioambiental, ¿ya? Así que esos son los propósitos. Juegos predeportivos, danza folclórica y actividad física de intensidad moderada y vigorosa, ¿ya? Avanzamos, tía Farah, por favor. Espera. Ahí identificamos más bien los objetivos por subciclo, o sea, por subeje. Ya me faltó declarar ahí el eje central de todos los objetivos como tal, para darle un mayor entendimiento, porque se habla de una diversidad de actividades como juegos predeportivos, expresión corporal y danza, higiene, pero en el fondo siempre están relacionados a los 3 ejes centrales que son comportamiento seguro, ¿ya? Y liderazgo, actividad física predeportiva y higiene y conductas seguras, que son los 3 ejes centrales del área de educación física, ¿ya? Bajemos un poquitito, tía Farah. Ahí. Muchas gracias. Bueno, aquí les voy a hacer, ahí como ustedes se pueden dar cuenta, en la nuclearización de la unidad, ¿ya? Dice más bien que nuclearicé el objetivo, el OA3 y el OA5, ¿ya? Porque el OA3, aquí como que me dije, ¿cómo podría yo darle sentido a las danzas folclóricas, ¿ya? En un contexto de presencialidad, ¿ya? Y en un contexto familiar que es como tan complejo. Entonces tomé el OA3, ¿ya? Y como habla de los juegos predeportivos con reglas y espacios adaptados, habla de cómo moverse en bloque, acoplarse en equipo, ¿ya? Ese sentido tiene, más que los juegos predeportivos, habla del funcionamiento en equipo, ¿ya? Entonces el OA5 me hace una invitación a practicar actividad, o sea, a practicar movimientos, ¿ya? Y danzas tradicionales. Entonces le di ese sentido al objetivo nuclearizado del OA3 y al OA5, practicando, y aquí como ustedes lo pueden leer, dice, practicar para crear danzas tradicionales y juegos predeportivos, analizando características naturales que se presentan en ambas disciplinas, considerando posiciones, roles, avanzar y retroceder en bloque. Ahí están las habilidades destacadas con celeste, visualizando la importancia de la participación de todos los participantes, teniendo en cuenta el desarrollo de las habilidades comunicacionales naturales que se dan en la danza y en el juego, ¿ya? Es decir, traté de mezclar esos 2 objetivos porque siento que como en los juegos predeportivos colectivos, ¿ya? Se dan muchas similitudes como en la danza, ¿ya? Y si puedes bajar un poquito más, tía Farah, please. Ahí, perfecto. En el OA9, OA11, OA6 y el OA7 y el OA8 prácticamente habla de desarrollar actividad física, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, tomé todos esos objetivos, ¿ya? Y los transformé en uno solo, donde en el fondo me habla de practicar actividad física de intensidad moderada vigorosa, teniendo en cuenta los comportamientos seguros, no precisamente comportamientos seguros, ya en conducta, sino en relación a su ejecución también para evitar lesiones. Como estamos en cuarto básico, aquí la autonomía se hace presente, porque ya los chicos tienen que empezar a desarrollar actividad física y de forma autónoma, considerando que nosotros estamos proyectando una vida activa y saludable, ¿ya? Pero aquí es donde hago yo la autocrítica, que en relación lo evidencio en relación a las planificaciones que presenta Bernardita y la misma profesora, que son donde no declaro lo que sucede en la asignatura de educación física, que es
el sello inclusivo como tal, no lo describo como tal. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, yo sé que en una asignatura normal yo voy, me abrazo con los chiquillos y hago un montón de cosas las cuales son inclusión, acá no las tengo declaradas como tal. Así que creo que ahí hago mi autocrítica. ¿Cachai? Y esa sería como más bien la nuclearización de educación física, porque son estos objetivos los vamos a volver a ver en cuarto. Son exactamente los mismos, exactamente lo mismo. Lo único que cambia es una palabra al término que habla en relación a la dificultad de la actividad. ¿Ya? Así que eso fue, Gonzalo. Súper, Julio, muchas gracias. Oye, sí, bueno, lo que te comentaba, de hecho lo conversé también con el Nico porque un día me comentó esto de cómo el sello se podía involucrar con la asignatura. Entonces me comentaba acerca de las danzas tradicionales. Y yo le decía como, claro, ahí hay un espacio como concreto del cual la misma asignatura podría tener incluso un rol como muy protagónico, en el que las danzas sean un reflejo precisamente de esa diversidad cultural existente en el país y en el mundo. Que fue un poco como la mirada que le pusimos el año pasado cuando hicimos nuestra peña latinoamericana, que tenía que ver precisamente con eso. Entonces, yo creo que ahí el ajuste que tú comentabas que hay que hacerle tiene que ver con explicitar esa relación de los aprendizajes que están en la primera nuclearización, en donde a lo mejor el abordaje de esas danzas tradicionales sea una forma también de acercarse a valorar y a observar esa diversidad de movimientos que existen finalmente. ¿Y por qué existe esa diversidad de movimientos? Sería súper interesante, por ejemplo. ¿Por qué en los países centroamericanos los movimientos y el ritmo incluso, que lo podemos también incorporar y ahí hacer un vínculo así específico? Recuerda que la nuclearización también nos permite proyectar vínculos con otras asignaturas, y en este caso música sería perfecto, que tiene que ver como el ritmo y el movimiento de los cuerpos también expresa una diversidad cultural. Y yo creo que ese es un foco que ustedes le podrían intencionar perfectamente. Ahora, la segunda nuclearización que ustedes muestran, y es lo que tú mencionabas, de que ese es algo transversal que está puesto en la asignatura, claro, tiene que ver como más que nada con esta idea de que en todos los aprendizajes que estén donde los niños hagan un movimiento de su corporalidad, sea de manera segura, sea con autocuidado, es como que esos elementos siempre van a estar ahí presentes. Entonces a lo mejor ese incluso puede tener ese carácter, pero el primero yo creo que hay que darles orientación como tomando en cuenta lo que mencionábamos, como el cuerpo, el movimiento, la música, en fin, permite reflejar esa diversidad que existe en el mundo, desde la corporalidad. Incluso la diversidad de cuerpos también. Sí. No sé, yo pensaba en estos niños que usan sillas de ruedas, no está en la escuela, pero que también están dentro de una danza, en eso. O me pensé en el Kalel. El Kalel, a lo mejor, en esto, que es distinto, pero yo vi un video ese de El Mago, qué genial el cabro chico. Entonces, de repente, ¿cómo se puede incluir en una danza, en un baile, no sé qué? También niños que a lo mejor no van a hacer lo mismo que los otros, pero van a estar aportando algo. Creo que eso también es inclusivo, ¿no? Claro, creo que se da mucho en la escuela y que a veces no le ponemos nombre a lo que se hace. Los profesores son geniales en ese sentido, sobre todo los profesores de educación física. Y ese punto, la valoración sobre esa diversidad de los cuerpos, porque tendemos como sociedad a generar como un estereotipo, que está en la publicidad, en fin. Y en realidad ocurre que eso no es así. Y eso implica que a lo mejor desde la misma asignatura, que puede ser un propósito que ustedes ahí, Julio, puedan intencionar, sea un foco eso, como que los niños en esa idea de la autoconcepción como de sus cuerpos también valoren esa diversidad existente también en ellos. ¿A qué te referís con eso, Gonzalo? Como por ejemplo esto de que de cómo ellos comprenden su cuerpo, como su corporalidad, entendiendo la diversidad de cuerpos que existen en el mundo, como la diferencia, pero que finalmente todos somos seres humanos, que respondemos como la misma estructura. Entonces, en esa condición de igualdad, nuestros cuerpos también muestran esas diferencias y que se expresan, por ejemplo, a través del movimiento, la danza, el baile, en fin, como que las culturas también tienen eso mismo. Es como que, porque hay un tipo de danza que expresa algo distinto en el sur, que es muy distinto a cómo se expresa en el norte. ¿Cachai? Como que esas distinciones, por ejemplo.
En países. En países, por ejemplo, o ciertos rasgos físicos también que son muy distintos. Como, recuerdo alguna vez haber hecho una actividad con los chiquillos, como analizamos una foto de la selección de Francia, por ejemplo, y había muchos afrodescendientes en la selección de Francia. Y como que los mismos chiquillos dicen como, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Y claro, hay una base de eso, que tiene que ver con la diversidad, que se ha ido construyendo también las culturas, bueno, en fin, como todo un rollo. Yo creo que ahí educación física tiene una potencialidad enorme para poder evidenciar esto desde la corporalidad. ¿Sabes qué, Gonzalo? Yo siento que el plan curricular de educación física está como súper votado. Veo que avanza en el lenguaje, veo que avanza en matemática, y educación física sigue estando ahí. Creo que hay situaciones en las cuales se deben declarar y contextualizar a la fecha. Y es por eso que de repente nosotros, yo igual, si me pongo a leer el objetivo, yo hago un mea culpa porque me limito a trabajar en relación a lo que leo, ¿cachai? Y es donde no logro integrar cosas que son importantes, como por ejemplo, yo vengo diciendo desde siempre, no hay ningún objetivo que esté relacionado directamente al desarrollo de las emociones, ¿cachai? Por ejemplo, la frustración, la tolerancia a la derrota, ¿cachai? Que son situaciones que se viven, y en el fondo nosotros como seres humanos sabemos que la derrota nos enseña más que la victoria. ¿Cachai? Entonces, hoy en día no se habla de inclusión en los planes y programas como tal, ¿cachai? Un objetivo que esté desarrollado. Entonces, nuestro plan no está contextualizado. Entonces, es decir, y claro, yo leo y me limito de repente como que tengo ideas, y voy leyendo y van chocando contra una pared que digo, wow, ¿cómo la integro? Y Julio, ahí yo creo, mira, igual, como cacharte que finalmente el ejercicio que estamos haciendo nosotros es precisamente para que eso cambie. Y ese es el aporte que ustedes como profesores de educación física pueden hacer. Y tienen todas las atribuciones para hacerlo, porque en realidad, precisamente este ejercicio de la nuclearización tiene que ver con eso que ustedes digan, ah, mira, sé que a esto que está prescrito, que es lo que nos dicen que tenemos que hacer, nosotros como profes de educación física, en relación al sello de la escuela y lo que pensamos también, le queremos incorporar este elemento. ¿Cachai? Eso es algo que ustedes perfectamente lo pueden hacer y lo pueden intencionar y que se debiese ver reflejado en la nuclearización. Entonces, es una oportunidad, yo siempre lo veo así, como esta posibilidad de apropiarnos del currículum, de lo que está prescrito y agregarle estos elementos que a nosotros también nos mueven, como desde el interés mismo que hemos ido definiendo como escuela. Entonces, y además que los programas son una propuesta de las bases. Entonces, a lo mejor ahí para poder precisarlo mejor, podréis como echarle una mirada a las bases de educación física y desde ahí sacar tú una definición que te genere como que es algo mucho más potente y mucho más contextualizado. ¿Cachai? Pero la lógica de la nuclearización tiene que ver precisamente con esto mismo que tú mencionabas, como lo prescrito a lo mejor es muy pobre a veces, o se aleja, y tú ahí, desde la educación física, desde tu conocimiento, desde todo lo que tú sabes, y con lo que hemos ido conversando como escuela, poder integrar elementos que sean mucho más pertinentes. Julito, ¿sabes lo que yo lo que valoro es tu progreso? Yo compartí contigo la reunión anterior y tus nuclearizaciones anteriores. Y ahora se destaca muy claramente la apropiación de lo prescrito en el programa, porque el ejercicio anterior hubo unas pequeñas sutilezas de confusión de lo prescrito o el desarrollo de lo que quería proponer dentro del currículum a lo que tú querías proponer como profesor. Entonces, ahora no, quedó muy, muy visible lo prescrito como eje y yo creo que lo que faltaría y que es el segundo avance que estás tomando tú, es la necesidad de contextualizarla. Ahora, generalmente este ejercicio no es fácil, no creas que nosotros con la Berni nos craneamos y tuvimos incluso discusiones profesionales con respecto a cómo poder contextualizarlo. Pero yo creo que tú tienes la herramienta, porque tú lo haces en clase, yo lo he visto en clase y tú lo haces, lo que pasa es que hay que tangibilizarlo y de repente uno a lo mejor trabajar con otro profesor y discutirlo te va a abrir más la mente. Pero verdad que yo lo que destaco en el progreso tuyo profesional es la apropiación del currículum y la identificación de los puntos centrales de lo prescrito en las bases de educación física.
Tú lo supiste unir y lo supiste identificar muy bien. Ahora, lo único que quedaría es contextualizarlo y que ese es un camino también que vas a ir avanzando porque ya te lo cuestionaste, ya lo reflexionaste, entonces ya ves la necesidad. Gracias, profe Caro. Sí, pero como digo, estaba ahí, voy a trabajar en ello. Me decía que este computador se me echa a perder ahora. ¿Cachai? Lo podía haber corregido ahora mismo. Elimínalo, elimínalo. No te preocupes, No, Julio. Mira, sí, es que estoy... Bernardita puso una propuesta muy interesante ahí en el chat para que después la leas y la puedas considerar en tu nuclearización. Profe, miren, nos pasamos 5 minutos, pero demos una mirada rápida a lo de historia y ciencias naturales para que le echemos una miradita y con eso terminamos, ¿ya? ¿Ven y lo podéis proyectar? Ya, proyecto. Espérenme. En general, todas las nuclearizaciones están súper buenas. La Margarita no se tire para abajo, ni el Julio tampoco. Yo creo que también tiene que ver con la densidad del subsector que se está nuclearizando y la cantidad de objetivos y habilidades. Entonces, todo va variando de acuerdo a eso, pero pensando en el sello y cómo contextualizamos nosotros los proyectos, todas las asignaturas son importantes para impulsar el sello inclusivo. Sí. Educación física con el trabajo del mismo cuerpo, la Margarita con lo valórico. Entonces, va a ser un proyecto potente. Y el ejercicio de apropiación curricular, como decía la profe Caro, es un ejercicio que es complejo y que hay que desarrollar la musculatura. Y estamos como en la primera etapa nomás de eso. Así que es súper. Ya, ¿cuál vamos a ver ahora? Ciencias. Ya. Ciencias. Ya. El propósito de la unidad 3. Se espera que los estudiantes comprendan que el cuerpo humano está constituido por diversos sistemas de órganos. Se estudian estructuras del sistema esquelético, sus funciones básicas, la participación en el movimiento del cuerpo por medio de la experimentación y la elaboración de modelos. Se pretende que el estudiante comprenda que el movimiento corporal es provocado por la interacción coordinada entre músculos, huesos y tendones. Además, se procura que el estudiante conozca y valore la actividad física regular como una forma de mantener el cuerpo saludable. En este mismo contexto, la unidad aborda la estructura y la función general del sistema nervioso, así como el efecto del alcoholismo sobre la salud, el desarrollo de actitudes de protección y de cuidado personal. Estos conocimientos y actitudes se integraron con las habilidades de formulación de preguntas, organización de datos, comparación de observaciones, comunicación de ideas, entre otros. Bueno, aquí en verde ya se ven todos los contenidos que se abordan en esta unidad, ¿ya? Aborda lo que son como los sistemas de órganos. Eso es como el foco principal. Ya apuntando lo que el sistema esquelético, el sistema de musculatorio, ya los une y a su vez lo une con el proceso de la actividad física para fomentar esto del cuerpo saludable y también se mencionan algunos efectos, en este caso del alcoholismo, que conlleva o que trae como consecuencias el no cuidado de este cuerpo. Ya, los ejes que se trabajan en esta unidad son los ejes de ciencias de la vida, que ese es el eje, el macro, y a su vez también se subdivide por subejes que vendrían siendo los sistemas de los seres vivos y cuerpo humano y salud. La primera nuclearización nos quedó... y esta era una consulta, Gonzalo, no sé si tú puedes aclararlo, que veíamos, por ejemplo, en currículum, era currículum en línea, no recuerdo bien, Carolina, la página, sí. Ya, que los contenidos, bueno, se muestran las priorizaciones del nivel 1, nivel 2, ¿cierto? Como nosotros también se nos explicó, pero también trabaja un nivel 3. Y ahí, no sé, no, quedé yo con la duda, dijimos ya a Gonzalo igual le vamos a preguntar, porque hace esta subdivisión de los objetivos ya no solo en dos, no es como el nivel 1 que es el prioritario, el nivel 2 el que se ve como en pos, que alimenta el nivel 1, sino que sale un nivel 3. Y por lo mismo lo colocamos, por ejemplo, el OA5 es nivel 3, el OA6 es nivel 1, ¿a qué se debe eso? No sé si lo sabes. Sé que no había encontrado el nivel 3, te lo juro. De hecho, lo había estudiado, estoy estudiando y estudiamos el tema de la priorización y nunca vi el nivel 3.
De verdad, si me podéis mandar ese link después. Es Goku. Sí, Goku de la priorización curricular. Así que para echar una medida, porque en verdad no te podría decir nada. Como que tengo claridad en nivel 1 y 2. Ahora no sé por qué le incorporan un nivel 3. Y de hecho, leí la orientación y no aparece nunca mencionado el nivel 3. Ya, pero si me lo podéis mandar. Sí. Y lo otro, Gonzalo, que nos dimos cuenta que la priorización, o sea, en la currícula en línea salió la unidad 0. Que es como la proyección 2021. Claro. Sale la unidad 0 y después las otras unidades. Claro. Sí, yo creo que lo más probable es que se estén haciendo ahí ajustes, ¿no? ¿Cachai? El tema de la unidad. Te vamos a mandar el link. Súper, bacán. Ya. Entonces, como decía, estos objetivos corresponden al eje Ciencias de la Vida y lo unimos según estos subejes que vendría siendo el OA5, O6 y 7. Identifican, describen y explican que justamente son las habilidades con las que se inician estos objetivos, modelos de estructura, función, soporte y movimiento del sistema esquelético, músculo esquelético, sistema nervioso y los beneficios de la actividad física para promover una percepción de sí mismos y del entorno a través del respeto, reconocimiento y valor a la diversidad. Bueno, aquí lo hicimos considerando las habilidades, los contenidos propios que se ven como los objetivos y la contextualización. Súper. Ahí yo creo que, por ejemplo, mira, tengo solo 2 comentarios. Esa bajada que se hace el sello, como también lo comentaba el Julio, como se va a trabajar el tema del cuerpo, como también se podría aludir a esa diversidad de cuerpos también, como, y también en eso lo que ustedes mencionaban, como promover una percepción de sí mismo en relación a la diversidad de cuerpos existentes finalmente. Como que yo creo que es un elemento de lo cual se podría intencionar desde el sello. Y ahí para el Julio, pues, como yo creo que finalmente estos aprendizajes, Julio, dan para que tú puedas generar un vínculo con lo que se hace en ciencias naturales y que esté presente también en tu nuclearización. Deja de comer, Julio. Oye. No, es que estoy con el osito tomando desayuno. Oye, Es un cuerpo vigoroso. estoy escuchando atento, pero no sé con quién. Se me ocurrió una idea para, ¿cómo se llama? Trabajar con historia, trabajar en música. Sí. Ahí las vamos a compartir, así que están re buenas. Sí, mira, yo creo que lo que hay que hacer referencia en este minuto, Julio, es como las posibilidades que nos entrega el hecho de que los aprendizajes pueden relacionarse finalmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sería a través de una actividad y eso lo podemos ver después, puede ser en el proyecto, por ejemplo, o lo que hagamos posteriormente, pero el tema de la nuclearización, que quede claro, de que en esta unidad las posibilidades de vínculo con otras asignaturas son explícitas, por ejemplo, ciencias naturales, como ciencias naturales va a estar estudiando la composición del cuerpo y desde educación física se va a estar vinculando el tema del movimiento, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, como esos elementos que estén ahí a la base. Ya, ahí igual Vale. lo dejé como destacado. Súper. Y el otro eje que lo contextualizamos con el sello porque pertenece ya a otro eje, a esta nuclearización, que es el 8, donde aquí se dice investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos que produce el consumo excesivo de alcohol en la salud humana, como descoordinación, confusión y lentitud, entre otras, para promover el respeto, reconocimiento y valor del cuerpo humano. Aquí, claro, unido también con la diversidad de los cuerpos, el tema de trabajar la investigación de diversas fuentes, al tiro se une con lenguaje, entonces... Claro. Sí, no, está bueno. Está súper. Eso es ciencias. Muestro el tiro historia, que igual es corto. Súper, ya Que bacán. de hecho, historia lo vimos, que se acuerdan que nos pasó la vez anterior que nos confundimos con Desfase el de unidad. orden. Sí. Entonces ahora ya fue cambiarle el sello. Ah, y ahí yo les mandé un comentario porque me aparecía el propósito, no sé qué era el En propósito. ciencia. No, en ciencia era. Lo habíamos tomado un traguito. Estaba experimentando los objetivos de aprendizaje de la asignatura. No, y nosotros lo vimos y nos matamos la risa y que nos llegábamos a apretar la guata. Es que en ciencias te copiamos solo la primera parte y en historia
yo le copié el propósito de la otra unidad, y como, ¿qué bola nos fuimos? Y además que hicimos todo el proceso de destacar con colores y nunca nos percatamos. Ya, vemos historia y finalizamos la reunión. Sí, es corta igual. Ya, aquí el propósito en sí, las habilidades, como para ya no leerlo todo, es que los niños conozcan, reconozcan, enfoquen, conformen, el reconocimiento, la consideración y la comprensión. Estas son las habilidades de los propósitos en sí. ¿Y cuáles son los contenidos que se tienen que abordar? Bueno, la historia de los mayas, la historia de los tecas, las expresiones de estas culturas, las civilizaciones, la organización política, social y económica, la historia de América, el legado cultural que estos dejaron, los territorios antiguamente poblados por ella, las costumbres y su vida cotidiana, la sociedad geográfico, político, económico, social y cultural. Bueno, la historia de América precolombina, los aspectos culturales actuales y sociedades americanas. Esos son los contenidos abordados. Acá, los ejes, los objetivos que se abordan están inmersos en los ejes de historia y en los ejes de formación ciudadana. Y también, al igual que en ciencias naturales, también estos se subdividen por subejes. Y en este caso, la historia, los subejes vendría siendo historia de América y Chile, la diversidad cultural y legado en el presente, y lo que es formación ciudadana, actitudes y virtudes ciudadanas. Y las habilidades, aquí están todas. Habilidades de pensamiento temporal y espacial, que se ven en todo el año en sí, y se unen y se especifican con ciertos objetivos. Ya. La primera nuclearización quedó unido el objetivo 1, 2 y 5. ¿Y en qué consiste? En describir e investigar aspectos fundamentales de las civilizaciones maya y azteca, entre otros, y sus principales expresiones culturales, sus organizaciones políticas, social y económicas, y el legado cultural de estas, que ayudarán a los estudiantes a desarrollar actitudes orientadas a valorar la vida en sociedad, a respetar y defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y actuar según principios ciudadanos, aportando en la comunidad donde viven, reconociendo el aporte de hombres y mujeres por igual. Aquí lo llevamos a lo que es la equidad, o sea, trabajamos desde ese punto, tratamos como de darle el sello con la diversidad y la inclusión, desde ese lado. No sé si habría que apuntar algo más aquí. Mira, hay un asunto como más de la asignatura misma, que tiene que ver, por ejemplo, no sé, como uno de los ámbitos que tiene que ver con el tema de la localización de los pueblos, ¿cachai? Como que, y en ese sentido, ahí yo les recomiendo que le agreguen ahí como el tema de la ubicación geográfica, porque finalmente como el estudio de la ubicación geográfica también hace una relación con respecto a cómo los pueblos responden a esa ubicación geográfica. ¿Se entiende, no? Entonces, esa respuesta a la ubicación geográfica es una expresión de diversidad. Es como lo que hablamos, como por qué la gente se viste como se viste en el norte o cómo se viste en el sur, responde como al contexto geográfico en el que se ubica. Entonces, la asignatura, y lo mismo pasa cuando se estudian los griegos y los romanos, apunta precisamente a que los niños puedan comprender cómo en ese tiempo los pueblos lograban vincularse con su entorno y construían lo que construían o vivían como vivían. Y ahí yo creo que abarca todos los elementos que ustedes estaban diciendo. Y el tema de la equidad hombre y mujer, o cómo eso se expresaba en ese minuto, y cómo eso se expresa ahora, esas continuidades y diferencias, también es un ámbito que se puede intencionar desde la asignatura también. Bernie, tienes que poner en organizaciones políticas, ahí tú tienes que poner social, geográfica también. Sí, ahí lo estoy, sí, después Ahí para que lo incorporen. Eso, y lo otro es que cuando al inicio de la nuclearización, cuando dice describir e investigar aspectos fundamentales de la civilización maya y azteca, ahí yo creo que hay un punto importante, siempre como para intencionarlo dentro de la habilidad de la asignatura, que es el uso de fuentes, como la utilización de fuentes, porque la utilización de fuentes se entiende que es la manera en que los niños pueden como viajar al pasado finalmente, como leyendo una fuente o observando una imagen o un relato, en fin, como que los niños pueden ir dando ese vínculo
hacia un tiempo distinto. Entonces, ahí también para que lo consideren como el uso de fuente, como recurso para la investigación. Ya. Súper. Y lo otro, que vendría siendo que dejamos solo el OA13 porque pertenece a otro eje, ¿ya? Pero sí, obviamente lo contextualizamos, nos quedó de esta manera. Mantener una conducta honesta en la vida cotidiana, en los juegos y en el trabajo escolar, hablando con la verdad, respetando la regla de los juegos sin hacer trampa, evitando la copia y el plagio, reconociendo sus errores y sus acciones, entre otros, asumiendo siempre el respeto irrestricto de los derechos humanos como marco valórico común. Claro. Súper. Sí, lo que pasa es que con los ejes de formación ciudadana, como con algunos objetivos del eje de formación ciudadana, es que son ámbitos más bien transversales. O sea, uno apuesta que los niños tengan una conducta honesta en la vida cotidiana, en todas las asignaturas y en todos los aprendizajes que se aborden en todo minuto. Entonces, claro, yo creo que ahí el tema de que incluso ese mismo objetivo se puede vincular al otro objetivo, a la otra nuclearización, porque es una forma también en que los niños van a realizar los trabajos de forma honesta, respetando las... Dice que lo podemos vincular con la otra. Sí, no hay problema en ese sentido. Como para que no quede aislado, porque si lo dejamos así, esto va a tener que ser considerado como como parte de nuestra planificación de clase. ¿Se entiende, no? Ya. Entonces esto tiene que estar integrado, es como un objetivo más integrado dentro de este Ya, otro... como es como dices tú, más bien transversal, lo unimos nomás. Claro. Ya. Eso es historia, chicos, chicas. Súper. Súper, profe. Muchas gracias. Dejamos todo ok entonces. Dejamos todo ok. Voy a dejar de grabar. ¿Alguien tiene que decir algo? ¿No? Ya. Ahora sí.